Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da muchísimo gusto saludarte y claro, nuevamente darte la más cordial de las bienvenidas aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano y crecimiento personal. Y bueno, en esta ocasión tengo el grandísimo honor, privilegio de recibir en este estudio al doctor Miguel Jarquín. Miguel, Jorge, un gusto muy tenerte por buenos aquí. días. Muchas gracias. Déjenme decirles que Miguel Jarquín pues es toda una figura a nivel internacional, es autor de una veintena de libros. Es doctor en psicología, es filósofo, eres docente, eres muchas cosas, Miguel. Pero algo muy importante es que ha sido formador de una generación, de muchas generaciones de psicoterapeutas en México y en el mundo. Y hoy, Miguel, tenemos un tema muy, muy importante que es la muerte. Vamos a una pausa y enseguida volvemos aquí a Contacto Emocional. Muy bien, amigas y amigos, pues ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional, listos, Miguel, para comenzar a platicar de este tema que es muy, muy importante, Miguel, la muerte. Y estábamos hace poco tú y yo, yo participé en este taller que diste aquí en Mexicali sobre el amor y el sentido de la existencia. Y la verdad, algo que nos platicabas y explicabas es que en México tenemos esta cultura, este culto más bien a la muerte ya como una tradición que está prácticamente en nuestro ADN y lo vemos en las canciones, en las películas, en el Día de Muertos. Y algo que me parece muy importante que tú comentabas es que la vida es hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Hacia afuera, hacia enfrente. Uh-huh. La muerte, Miguel. Qué tema tan importante. Me dejas así como tieso. Como muerto. Sí, estupefacto. Porque ciertamente es un tema muy importante. Me parece que abordar el tema de la muerte sin abordar el tema de la vida y del nacimiento uh-huh. es como tocar un tema incompleto. Uh-huh. Y creo que casi siempre nos pasa eso. En el pensamiento de Federico Nietzsche hay una parte muy linda en la obra de Así hablaba Zaratustra. Y en ella hay un momento en el que el discípulo le pregunta al maestro, le dice, ¿y en qué consiste la vida? Y a mí me parece una de las definiciones más hermosas que podemos tener. Nietzsche contesta, la vida es sobrepasarse a sí misma constantemente. Constantemente. Y normalmente tendemos a oponer vida y muerte. Y en realidad debemos oponer nacer y morir. Uh-huh. Y en el flujo, en la lucha dialéctica entre ese nacer y morir, lo que va permaneciendo es la vida. Y a mí me parece que si podemos replantearnos esto desde esta perspectiva, pues podemos entender a la muerte en una nueva conceptualización. No podemos pensar a la muerte sin este acto de nacer. Y bueno, en la dialéctica hegeliana y la dialéctica que me parece que está presente en la visión fenomenológica existencial, pues la dialéctica consiste en que la tesis famosa engendra su antítesis. No es que exista la antítesis aparte. Si lo ponemos en este ejemplo que estamos tomando, es el nacer que engendra su muerte. Uh-huh. Y esto tiene consecuencias muy importantes. Porque los seres vivos engendran su propia muerte. No es que la muerte esté sentada del otro lado esperándote, ¿no? Uh-huh. Ni es la calaca que hemos puesto como sujeto vivo, sino es algo que el sujeto que nace empieza a generar dentro de sí mismo. ¿Cuál es el salto que hay entre el mundo de la vida y el mundo de la conciencia reflexiva? Que este sujeto no solo engendra su muerte, sino que sabe que morirá. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Sabemos que moriremos. El siglo XX ha dedicado periodos distintos o han aparecido autores diferentes para tocar el tema de la muerte. Y tú recordarás que Martin Heidegger pone justamente esta imagen y dice, el hombre es un ser para la muerte. Y parece ser que ese ser para la muerte hace que esta muerte le dé sentido a la existencia. Y bueno, Heidegger tiene una visión individual de este camino hacia la muerte, de este sentido que va encontrando la vida por la muerte individual.
Sin embargo, autores que van paralelos a Heidegger, entre ellos Gabriel Marcel y más tarde Manuel Levinas, van a decir, no, en realidad lo que nos apura no es mi muerte, como en Heidegger, sino es más bien la muerte del otro. Y no cualquier otro, la muerte de los que amamos. Y bueno, pues tú sabes que en terapia, y seguramente has tenido muchos, o al menos algunos pacientes, que llegan a plantearte, es que mi papá, por ejemplo, está muy enfermo, está muy grave, y bueno, yo sé que él ya es grande, yo sé que él ya está, bueno, ya vivió su vida, pero yo no sé qué voy a hacer, yo no sé cómo vivir sin mi padre. Este miedo a la muerte del otro, y del otro al que amamos. Luego tenemos el caso de las personas que dicen, por ejemplo, de la pareja, ¿no? Es que yo sin ti no sé cómo viviría, ¿no? Esta vivencia en la que poco a poco, al ir avanzando, vamos creando vínculos, vamos creando significados, y a partir de eso creamos una historia con el otro. El problema de la muerte tiene que ver con que eso se termina, nunca más. Y bueno, volviendo a Gabriel Marcel, él vincula el tema de la muerte con el del amor. Y dice, decirle a alguien, te amo, es decirle, tú no morirás. Es una idea brillantísima. Sí. Pero no solo brillantísima, sino es muy significativa. Porque eso quiere decir que cuando tú amas a alguien, efectivamente él muere, en el sentido del morir físico, pero esa persona sigue viva en tu corazón. Sigue viva en la inspiración que tú tienes. Y en ese momento, esa persona que murió, pues se aparece en tu vida inspirándola. Y entonces, bueno, un texto en otro momento, el propio Marcel dice, el muerto no está muerto, solo está desterrado. Okay. Y parece ser que ese destierro se rompe cuando los llamamos otra vez. Entonces los invitamos a estar con nosotros. Y si tú revisas en los trabajos de terapia, en nuestras propias vidas, con el paso de los años se van desdibujando esos seres que amamos. Mi madre tiene muchos años de muerta. Yo no tengo ni idea ni siquiera de cuántos años tiene, ni qué día murió, ni qué año murió, y tampoco me importa mucho, pero sí me importa algo, que hoy su sonrisa sigue presente en mi vida. Hoy esa sonrisa que ella tenía de alegría ante la vida, de disfrutar la vida, sigue inspirando mi propia vida. Y cuando yo tengo vivencias, cuando yo tengo logros, siento su presencia, ¿no? Como esa parte inspiradora. Qué padre que la vida sigue para adelante. Ahorita que decías, Miguel, la muerte de los que amamos, que es algo a lo que tal vez le tenemos muchísimo miedo, ¿no? Sí tenemos miedo a morir físicamente nosotros en lo individual, pero la muerte de los que amamos es algo doloroso. Y no sé, a mí me parece, y lo he visto con los pacientes, que cuando muere una persona querida, amada por nosotros, no solamente es la muerte física de esa persona, no, sino que algo también dentro de mí está muriendo. Claro, claro. Si seguimos en el ejemplo de mi madre, yo tengo eventos en los que, por ejemplo, cuando yo salía y regresaba a la Ciudad de México en avión, ella estaba siempre en el aeropuerto por mí. Yo hoy sé que cada que vaya al aeropuerto de México, ella nunca volverá a estar. Estará en ese recuerdo, estará en esa inspiración, pero ella no estará allí. Entonces, me queda muy claro como esta parte que muere del otro también muere en nosotros. Y aquí viene esta distinción. ¿Qué de eso que muere en mí no lo voy a echar a la basura? Lo voy a enterrar. Pero en un sentido mucho más rico, enterrar es sembrar. Y eso que yo puedo enterrar florecerá si lo siembro verdaderamente. Eso que yo puedo enterrar florecerá si lo siembro. Es una frase poderosa, Miguel. Sí, y muy bonita, fíjate, porque en realidad yo hoy veo muchas cosas nuevas en la vida. Hoy casi puedo decirte que no extraño a mi madre como ay, no está, pobrecito de mí, sino al contrario, te digo, de verdad la siento tan viva. Y yo ahora entiendo este concepto, ¿no? Están desterrados y los traemos a nuestra vida. Mientras más pasa el tiempo,
es curioso, más empezamos a hablar de nuestros muertos, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuelo, cuando era yo niño, él decía, es que mi abuela, y claro, de entrada de niño yo decía, mi abuelo tuvo un abuelo, como de qué época habrás ido ese abuelo, ¿no? Pero claro, cuando fui creciendo yo decía, es cierto, él va trayendo a esos seres que ama, que además van aumentando. Uh-huh. Y eso ahora yo lo veo en mi vida, al irme haciendo viejo, ¿no? Muchos de los que he amado hoy se están muriendo. Fíjate cómo siguen vivos los seres queridos, ¿no? Mi abuelo falleció en el 85, ya hace bastante, ¿no? Pero él se llamaba Francisco, yo me llamo Jorge Francisco por él. Y él decía, Pancho que nace tarugo, a los 8 días se muere. Esa frase sigue viva en mí. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos aquí a Contacto Emocional. Muy bien, amigas y amigos, pues ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional. Estoy platicando con el doctor Miguel Jarquín. Estamos hablando de un tema muy interesante que es el tema de la muerte. Y bueno, Miguel, hay una disciplina, una especialidad de la psicología que es la tanatología, que se encarga justamente del acompañamiento que se hace a las personas que han perdido no solamente a un ser querido, sino han tenido algún tipo de pérdida, alguna relación, trabajo, lo que sea, otro tipo de muertes que no son propiamente la muerte física. Y en el tema de la tanatología, Miguel, tú eres experto. Tienes ya mucho tiempo trabajando en eso. Jorge, me gustaría antes de contestar esta pregunta que haces y el rumbo que tomaste, cerrar un poquito con el bloque anterior, en esta parte de no solo el acompañamiento a los deudos, sino el acompañamiento al que muere. Al que muere. O al que va a morir. Bueno, a eso voy. El tema, decíamos, la persona como conciencia reflexiva sabe que muere. Ella está yendo hacia su muerte. Y podemos decir que la muerte es el último acto de elección. Entonces, cuando yo acompaño a esa persona en su muerte, la acompaño en una vivencia. Y yo ahí planteo que no es como llegar con alguien que es un bulto que metemos en el tobogán de ahí vete y te vengo a ayudar a bien morir, ¿no? Que era el término que se usó mucho tiempo, ¿no? Como tranquilízate, no pasa nada, ¿no? Como si la muerte fuera algo que hay que brincarse. Y no, en el enfoque existencial me parece que la propuesta es te acompaño a vivir tu muerte. O sea, es todavía una vivencia, es un acto en el que la persona está terminando con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y ese acompañamiento a mí me parece muy importante. Y aquí es donde, bueno, es uno de los momentos que yo diría que por excelencia aparece el tema de la presencia. Yo la presencia la defino como aquí y ahora, así contigo. Si yo puedo estar con esta persona que está viviendo su muerte en el aquí, en este momento contigo. Segundo, ahora, en este instante que sucede, en este lugar en el que estamos, aquí y ahora. Así con mi dolor, con la parte que a mí me rompe, con la parte que a mí me desmorona en mi existencia. Así como yo también estoy. Y lo más importante, Jorge, contigo, no con la imagen que tengo de ti, no con lo que estoy recordando de ti, no con aquel sueño que tuve en una época, sino contigo, en este momento de tu deterioro, en este momento de tu ruptura interna, en este momento de tu despedida con los que amas. Eso es estar en verdad en presencia con el otro. Y me parece que aquí la presencia a veces se rompe, ¿no? Uh-huh. No aceptamos el deterioro y queremos no verlo, no queremos ver que él está eligiendo seguir de esta manera, no nos duele lo que deja. O sea, hay como muchas cosas que hacen, que impiden ese estar con el otro en verdad. Entonces, bueno, este sería un punto que para los que quieran dedicarse al trabajo tanatológico, pues me parece que tienen que desarrollar esta competencia de la presencia total, ¿no? Uh-huh. Y luego ya viniendo al otro tema la otra línea que tomaste de la reflexión,
que tiene que ver con las otras muertes, ¿no? Por así llamarles. Por ejemplo, las rupturas de pareja, los divorcios, las operaciones en el cuerpo, por ejemplo, las mutilaciones, ¿no? Un brazo, una pierna, un seno, etcétera. Los cambios de hogar, los lugares diferentes. O sea, hay muchas muertes y creo que somos una sociedad que ha impedido enfrentarlas, ¿no? Algunas las damos forman parte de la vida. La semana pasada recibí a un joven que está yendo a terapia conmigo. Él llega conmigo por una situación de adicción. Pero bueno, hemos seguido con otros temas porque en realidad su problema, por usar una palabra, es mucho más importante existencialmente que la adicción misma, ¿no? La conducta adictiva. Y justamente el tema que salió fue este. Él es un joven muy brillante, muy inteligente, muy armado, muy capaz. Y me dice, y yo he ido desarrollando una estrategia de no tocar mis emociones. Y le pido que me cuente un poquito cómo es eso. Y me empieza a contar que él es hijo de una persona que como que le ha ido muy bien en los negocios, en las empresas, y eso ha obligado a que los tengan que cambiar de ciudad. Entonces, bueno, ha ido de lugares como Estados Unidos a Centroamérica, al Caribe, a Europa, a África, y bueno, finalmente viene a dar a México, ¿no? Y en ese momento tú te planteas, a ver, ¿y todas esas muertes dónde quedaron? Y a lo que normalmente en algunas corrientes psicológicas llaman resistencias, yo les he cambiado de nombre, estrategias de sobrevivencia. No es que te resistas al mundo, no es que estés peleado con el mundo, es que estás generando una estrategia de sobrevivencia y de sobrevivencia de algo noble que hay en ti. En este caso, por la emoción, es algo noble en nosotros. Pero claro, si yo me entrego a ti, yo me entrego a esta otra persona, yo me entrego a esta otra persona, me entrego a este espacio y resulta que duró 6 meses, porque a los 6 meses nos cambiamos de lugar, pues a lo mejor la primera vez me vivo el dolor de irme, que además ni me preguntan como niño, ¿no? O sea, no le dicen, oye, nos vamos a ir a vivir a otro país y te vamos a cambiar de primaria y vas a dejar a tus amiguitos. Ni siquiera se habla eso. Se da por hecho que el niño se tiene que trepar en el tren de los papás y se va, ¿no? Pero 2 años después le vuelve a pasar y 2 años después le vuelve a pasar. ¿Qué hace esta persona? Genera una estrategia de sobrevivencia. Y en este caso, él no sabe que esa estrategia de sobrevivencia que va a extrapolar se convierte después en un enemigo propio. Y claro, esto que fue como me cuido de no enraizar, me cuido de no arriesgarme al amor con los lugares, con las personas, pues eso lo protege, por supuesto. Pero el precio que paga después es tal vez la indiferencia, es el que no pueda tener contacto emocional, para que suene al centro. Y entonces, claro, cuando él se plantea el problema ahora de la vitalidad, ¿de dónde sacas la vitalidad si toda vitalidad es hija de la relación afectiva, de tu contacto con la tierra, con la vida, pero del contacto emocional, no intelectual? Y claro, él ha desarrollado una inteligencia brillantísima, pero con un corazón pobre, un corazón triste, ¿no? Un corazón tal vez fracturado, porque a mí me queda esa duda, ¿no? ¿Qué tanto somos, con qué frecuencia vivimos la muerte? Porque también para mí sería un tema, ¿no? Hay gente que la vive realmente día con día o en periodos muy cortos de tiempo, ¿no? O esas pequeñas muertes, o esas grandes muertes que se están ahí presentando a cada rato. ¿Y qué tanto un ser humano puede resistir? Pues casi podemos decir que todas las noches. Todas las noches. Claro. Pongamos el ejemplo de la pareja. Yo hoy vivo con mi pareja este día. Y al llegar la noche, ¿qué sucede? ¿Que morimos al día de hoy? No. El sueño, recordarás que en los griegos era hermano de la muerte. Hermano de la muerte. ¿Y por qué? Porque justamente te pierdes, ¿no? ¿Y qué sucede en ese momento?
Si yo pudiera decirle a esta persona, hoy contigo, y mueres a este día y mueres a esta historia, pero en ese morir que se vuelve renacer el día siguiente, y al día siguiente al despertar con ella, yo puedo decirle, y hoy elijo otra vez contigo. ¿Qué sucede? Que en este morir tú te regeneras. Por eso el concepto hermoso de renacer. Te vuelves un diferente, te vuelves un otro, y el otro también. Entonces es como elegirte todos los días con esa persona que amas. Cuando la Iglesia Católica decía hasta que la muerte los separe, pues la visión de esta frase fue hasta que la muerte, o sea, pensábamos en la muerte física, aquella muerte que te llega a los 20, 30, 50 años, ¿no? Pero si le sacamos jugo a la frase y la utilizamos en esta visión existencial, pues sí, hasta que la muerte te separe, que es la muerte de hoy en la noche. Y mañana habrá que renacer y volver a apostar por esa pareja, volver a apostar con esa pareja, volver a apostar juntos a la vida, otra vez, hoy contigo. Y así van todas las relaciones, Jorge. Nosotros nos despedimos casi con la seguridad de que nos volveremos a ver, ¿no? Pero eso no lo sabemos. No sabemos si regresaremos a la casa. Sin embargo, tampoco podemos vivir, y aquí viene el problema de Heidegger, justamente en una angustia permanente, ¿no? O sea, Heidegger, cuando se plantea el problema de la muerte, claro, se lo plantea de la manera en la que yo todo el tiempo voy a estar pensando en mi muerte, y eso se vuelve terriblemente atosigador, ¿no? Pero si yo, como decía hace rato, entiendo la muerte, sí, pero también entiendo la vida, bueno, yo sé que moriré a algo en el día de hoy moriré a amistades. Hace un momento platicamos de un proyecto que en la tarea que hicimos ya se cerró, ya murió, y hay que sembrarla para que dentro de 3 meses esté floreciendo, ¿no? Y eso pasa con los proyectos, con la vida, con las amistades, con todo. Entonces, el problema de la vida, lo dije mal, el problema de nuestra sociedad es que no ve que va aparejado nacer, morir y la vida que permanece. Nacer, morir. La muerte simplemente como ese polo diferente, opuesto pues al nacimiento, y que lo que sucede justamente en medio es la vida. Sí, que la forma que lo pones es la visión lineal. La forma en la que yo lo pienso es una forma dialéctica. Y entonces es no un ciclo, no un eterno retorno, sino una espiral. Una espiral. Que va ascendiendo, y que cada día crecemos en la vida, cada día crecemos en la conciencia que reflexiona, cada día crecemos en la conciencia que ama. Y hoy, por ejemplo, somos más capaces de amar a más personas si nuestra conciencia amante se desarrolló. También somos más capaces de odiar. También somos más capaces de herir y de lastimar, porque justamente la conciencia crece y crece al mismo tiempo en su capacidad de bondad y de maldad. Lo que ya murió es el tiempo, ¿verdad, Moisés? Miguel, un gusto platicar de este tema tan interesante. Pues, amigas y amigos, ya murió este programa. Les recuerdo mis datos de contacto, correo electrónico que es jorge@contactoemocional.net. Teléfono del consultorio 552-5200 y 557-0408. Puedes encontrarnos en Facebook. Estoy como psicólogo Jorge Castañeda Bustamante, o también buscar la página de Contacto Emocional para que le des un me gusta y estés al pendiente de todos los programas e información que transmitimos aquí por este espacio. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.